Amén. Dios bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que nos puedan estar escuchando a través de esta emisora poderosa que Dios ha levantado en este tiempo. Radio Retén Lo que Tienes, 107.7 FM desde aquí, desde Baton Rouge, Luisiana, aquí en los Estados Unidos. Para nosotros es un privilegio hermoso poder estar aquí. Es una bendición grande de parte del Señor poder tener este espacio para poder traer el mensaje de la poderosa palabra de Dios. Amén, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Y estamos aquí en los estudios de esta emisora que está en la iglesia La Nueva Jerusalén de los pastores Francisco Guzmán y la pastora Brenda Liz Parrilla, aquí en Baton Rouge, Luisiana. Saludamos también a los hermanos y amigos que están viendo a través de la página de Facebook, que puedan estar ahí conectados. Agradecemos también que usted pueda compartir esta bendición y este mensaje que tenemos de parte de Dios. Mientras estaba escudriñando la palabra del Señor, leyendo la palabra, hay algo hermoso y hay algo poderoso, y es que nosotros tenemos que escudriñar la palabra no para buscar mensaje, sino que nosotros tenemos que escudriñar la palabra para que Dios nos hable a nuestra vida. Y mientras hacemos esto, está esa bendición grande y hermosa, que ahí Dios nos da los mensajes, ¿ves? Pero hay personas que escudriñan la palabra, pero es buscando mensajes. Pero nosotros tenemos que escudriñar la palabra para que Dios nos hable, para que Dios arregle nuestra vida, para que Dios nos ministre a nosotros. Y en esa bendición tan hermosa de nosotros buscar la palabra de Dios, los mensajes de Dios fluyen, los mensajes de Dios bajan para que nosotros los demos al pueblo de Jesucristo. Así que mientras estaba escudriñando la poderosa palabra de Dios, preciosa la gloria de Jesús de Nazaret, Dios me daba este mensaje. Y yo quiero ir rápidamente a Jeremías. A Jeremías, libro de Jeremías, capítulo 51. Libro de Jeremías, capítulo 51. Jeremías, capítulo 51. Amén. Preciosa la gloria de Jesús de Nazaret. Jeremías capítulo 51. Yo quiero predicar bajo el tema cómo Dios dicta un juicio sobre una nación. Y hay algo que es importante para este tiempo que estamos viviendo, para estos días que hemos atravesado. Diferentes países, diferentes naciones han experimentado ciertos juicios de parte de Dios. Y hay gente que no entiende, y hay gente que no ha comprendido y batalla y lucha con esto de cómo es que Dios dicta un juicio sobre una nación y por qué sobre algunos pueblos sí y sobre algunos pueblos no. Y hermano, cuando nosotros tenemos una duda, cuando nosotros tenemos preguntas sobre la manera en que Dios obra o sobre la manera en que Dios hace algunas cosas, nosotros tenemos que ir al libro de Dios. Nosotros tenemos que ir a las escrituras. Y las escrituras nos van a mostrar cómo Dios, alabado sea el nombre de Jesús, ha actuado en otros tiempos diferentes. Ha actuado, amén, la gloria sea de Cristo, en situaciones similares en otros tiempos. Y eso nos va a decir a nosotros por qué es que Dios hace ciertas cosas o por qué Dios se mueve de esa manera. Y yo quiero ir a Jeremías capítulo 51. Jeremías capítulo 51. Y dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así ha dicho Jehová. He aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Repito otra vez, así ha dicho Jehová. He aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes
en el día del mal. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo honor y toda pleitesía. Gracias por el privilegio tan grande que tú me permites de poder predicar tu palabra. Te pido y te ruego que en esta tarde tú me permitas, Padre, me conceda poder predicar tu palabra con denuedo, con poder, con autoridad y con la unción de tu Espíritu Santo. Te pido que a través de estas ondas radiales rompas cadenas, pudra los yugos del diablo, eche fuera los demonios, sanes enfermos, levante, exhorte, Dios mío, edifica a tu pueblo, a los que están a través de la internet, Dios mío, que a través de tu palabra podamos salir edificados, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. No permitas que ninguna palabra salga de mi boca que no sea dirigida por tu Espíritu Santo. Toda la gloria a tu nombre, Jesucristo, porque tú no compartes tu gloria con nadie. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda la gloria es para Jesucristo. Y queremos predicar bajo el tema, como dijimos hace unos minutos antes, para los que se están conectando en estos momentos. Queremos predicar bajo el tema cómo Dios dicta un juicio sobre una nación. Yo quiero que tú entiendas algo, amigo y hermano que me estás escuchando, y quiero ir pausado y quiero detenerme en varios versículos, y los hermanos que están ahí a través de la internet y los que me puedan estar escuchando a través de la radio en sus casas, toma una Biblia porque queremos detenernos en este capítulo 51, y que los hermanos que están ahí en internet también vayan, cojan su Biblia y acompáñenme, amén, a que podamos detenernos en estos capítulos para leer con detenimiento cómo es que Dios dicta un juicio sobre una nación. Porque necesitamos entender, hermanos, que poderosa la gloria de Jesús de Nazaret, Dios no tiene nenes lindos. Dios no tiene nenas lindas. Eso es un refrán que usamos mucho en Puerto Rico para hacer la salvedad y el entendimiento de que Dios no tiene preferido, de que Dios no tiene naciones preferidas, de que Dios no tiene pueblos preferidos, que Dios no hace acepción de personas, sino que el pecado, venga de donde venga, venga de cualquier nación que venga, venga de cualquier pueblo que venga, el pecado acarrea juicio de parte de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que entenderlo. Y antes de entrar en este capítulo 51, hay algo que tú y yo tenemos que entender, y es que el pueblo escogido por Dios para que llevara la palabra del Señor, el pueblo escogido para que diera a conocer la ley de Dios y fuera la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, fuera ese pueblo que iba a ser diferente, que iba a cargar con algo diferente, con la presencia de Dios. Ese pueblo que fue escogido de Dios ha sido el pueblo que más juicio ha tenido sobre la faz de la tierra. Es el pueblo que ha sido más quebrantado de parte de Dios sobre la faz de la tierra. Lo que nos dice a nosotros y a usted y a mí, que si ese es el pueblo escogido de Dios, ¿qué será de nosotros que hemos sido las ramas injertadas, que hemos sido, amén, escogidos por la misericordia de Dios? Y eso es algo que tenemos que entenderlo para en esta mañana, en esta tarde, poder comprender cómo es que Dios dicta un juicio sobre una nación. Y para empezar, vamos a ese capítulo 51 y vamos a notar algo precioso, amén, porque la palabra de Dios es preciosa. Sea lo que nos hable, la palabra de Dios es preciosa, porque nos es de enseñanza a nosotros, para que esto no nos ocurra a nosotros ni a nuestros pueblos. Y dice así: así ha dicho Jehová, he aquí yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ellas de todas partes en el día del mal. Aquí hay algo que tenemos que entender, amigos y hermanos que me está escuchando a través de la radio, a través de la internet, que es Dios, entiéndalo bien por favor, que es Dios quien dicta el momento en que va a hacer juicio sobre una nación. Muchas veces creemos o pensamos, amén, que estos juicios salen del diablo, o que estos juicios son ataques de Satanás,
o que estos juicios son ataques de los demonios. Hay algo bien diferente, y es que Dios pueda permitir, amén, que Satanás y los demonios toquen, destruyan ciertas cosas, ciertos pueblos, pero es con la autoridad que Dios les confiere, amén. Pero hay algo que nosotros necesitamos entender, es que el juicio, cuando Dios va a hacer juicio sobre una nación, esto no sale del diablo, esto no sale de los demonios, esto no sale de los brujos, esto no sale de los satanistas, esto sale de Dios. Es Dios quien dice, y se para y dice, así ha dicho Jehová. Por eso el profeta Jeremías quería que el pueblo de Israel y que el pueblo de Babilonia entendiera y comprendiera que quien daba esa palabra, que quien había dictado ese juicio había sido Jehová. Y nosotros como pueblo de Dios, en estos tiempos tan cruciales y en estos tiempos tan decisivos, donde estamos viendo tantos juicios, donde estamos viendo tantas naciones ser destruidas, California, Puerto Rico, hace unas semanas atrás, diferentes naciones, Cuba, Santo Domingo, también experimentaron los embates de esos huracanes, en la Florida, Miami, todas estas naciones, Texas en su momento dado, Mississippi, Alabama, todos hemos probado, amén, de esas gotas, de ese juicio. Y nosotros como pueblo de Dios necesitamos comprender para este tiempo, poder hablarle a las vidas, a los inconversos, aquellos que se están preguntando, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en la faz de la tierra? ¿Qué es lo que está pasando con el clima? ¿Qué es lo que está pasando en los aires? ¿Qué está pasando en el planeta Tierra? Que todo está descontrolado. La gente se está preguntando, ¿de quién viene esto? ¿Quién está provocando esto? Leía una noticia en el día de ayer, donde muchos científicos han dicho que estos huracanes los ha provocado el gobierno de los Estados Unidos, que el gobierno es capaz de crear estos fenómenos para destruir la humanidad. Pero yo quiero que tú entiendas algo. Quien dicta un juicio sobre una nación se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Quien declara un juicio sobre una nación se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Esto no es hombre, esto no es gobierno, esto no es ningún presidente, esto no es ningún alcalde, esto no es ningún científico. Mira, hermano, los científicos saben lo que saben porque Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, le ha permitido tener ese conocimiento, porque el hombre no puede saber más allá de donde Dios no le ha permitido. Mi alma alaba la gloria de Dios. Ningún gobierno, ningún gobernador, ningún presidente, ni aun el presidente Trump, con todos los millones que pueda tener, él no puede llegar más allá de donde Dios le ha permitido. Y yo quiero que tú entiendas, y yo quiero que tú escuches bien en esta tarde, porque hay vida, hay amigos, hay inconversos y hay un apartado que uno dice, ¿cómo un apartado que se supone que sepa esto, hermano? Pero la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Jesucristo. Y los hermanos y los amigos y los inconversos y los apartados tienen que comprender que lo que está ocurriendo en el planeta Tierra, que lo que está ocurriendo en diferentes naciones, que lo que está ocurriendo en diferentes islas, que lo que está ocurriendo no solamente en Norteamérica, no solamente en Sudamérica, en el Caribe, en Europa, todo esto ha salido de Dios. Y muchos ateos y muchos incrédulos y muchos agnósticos me dirán, ¿cómo un Dios de misericordia? ¿Cómo un Dios de amor? ¿Cómo un Dios que ama puede permitir esto? Óigame, porque hay gente que nunca se acuerda de Dios. Hay gente que nunca tiene a Dios en cuenta para nada, pero cuando vienen las catástrofes, cuando vienen los tiempos malos, entonces se acuerdan del Dios de misericordia. Y vamos a ir por la palabra, porque es necesario entender cómo un Dios de amor puede permitir un juicio. ¿Por qué un Dios de misericordia permite un juicio sobre una nación? Y lo primero que estábamos hablando, para los que se han conectado ahora reciente, es que Jeremías dejaba entender que no era él,
que había dictado un juicio, que no era Jeremías el que se estaba autoproclamando dueño de esa profecía. Y los profetas en estos tiempos, los amigos, y tienen que entender que no son los siervos de Dios los que están hablando, que no son los siervos de Dios. Esto no, esta profecía donde vemos muchos siervos de Dios, pastores, evangelistas, misioneros, diferentes personas que Dios usa en la profecía. Esa profecía no te pertenece, esa profecía no es mía, no es, porque yo he visto y me he dado cuenta que hay mucha gente que cree decir, no, eso yo lo profeticé, no, eso yo lo dije, no, en el culto del 2010 yo dije en el parque que venía lo que vino para Puerto Rico. Eso no es tuyo, esa profecía no es de usted, esa profecía no es de su autoría. Usted simplemente fue el vaso, el instrumento por el cual Dios quiso decirle al pueblo lo que venía. Y esto es algo que los siervos de Dios necesitamos entender, porque aquí no hay fama de hombre, aquí no hay esto no podemos coger la crisis, no podemos coger las catástrofes para nosotros querer, alabado sea el nombre de Dios, tener la fama de profeta y que digan lo que tú hablaste se cumplió, porque el profeta de profeta ya habló, el profeta de profeta ya dictó lo que iba a ocurrir sobre esta tierra, el evangelista de evangelistas, Jesucristo, Jesús de Nazaret, ya habló lo que iba a ocurrir. Nosotros simplemente somos eco de lo que ya Jesucristo habló, nosotros simplemente estamos haciendo eco de lo que ya Jesucristo habló. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso aquí ningún profeta puede enaltecerse, aquí nadie puede querer decir, no, lo que yo hablé se cumplió, porque esta es profecía de Jesucristo. La autoría, aquí esta profecía de terremoto, de maremoto, de meteorito, de escasez, de hambruna, de oscuridad, esto no lo dijo usted primero, esto ya Jesucristo lo habló. Por eso aquí toda la gloria y todo crédito y todo aplauso y toda fama de profeta tiene que ir donde Jesucristo, porque fue Él el que lo habló. Nosotros simplemente somos siervos inútiles que hemos hablado lo que ya está escrito en la palabra. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Por eso yo le exhorto a mis hermanos y compañeros de ministerio que usted no tiene que pensar que lo que usted habló se cumplió. No, lo que Jesucristo habló se cumplió y se seguirá cumpliendo. Y se seguirá cumpliendo, y gloria a Dios, porque no hemos creído en vano. Hermano, hay gente, y porque es fuerte lo que estamos viviendo. Cuando tú lo ves del ámbito humano, es fuerte tú pensar que no puede haber comida en un país, que maremotos pueden destruir un país. Es fuerte porque tú tienes familia que tú amas, tú tienes familia inconversa que todavía no ha venido a Jesús, y humanamente uno piensa en eso y eso estremece y duele. Pero sabes que, hermano, aquí hay que hacer como hizo Jesucristo en el Getsemaní. Hubo un momento que Jesucristo estuvo en el ámbito humano y rápido le dijo al Señor, sí, Padre amado, si es posible, pasa de mí esta copa. Y nosotros como humanos podemos hablar y decir, Dios mío, está fuerte lo que está ocurriendo. Dios mío, esta situación está fuerte. Los niños, Señor, los ancianos, los enfermos en los hospitales no tienen lo que necesitan. Alabados a Dios. Pero rápidamente nosotros tenemos que coger la postura que hizo Jesucristo y entrar en el ámbito espiritual. Y Jesucristo rápido se paró y dijo, Padre amado, pero que no sea como yo quiera, sino que se haga como tú quieras. Alabado sea el nombre de Dios. Y aunque estamos pasando momentos difíciles, momentos de crisis, momentos, hermanos, donde todas las naciones están siendo estremecidas, como humanos puede que nos asustemos, como humanos puede que pensemos en niños, como humanos puede que pensemos en aquellos que no tienen al Señor, pero tú y yo que somos iglesia tenemos que entender el tiempo, tenemos que entender lo que Dios nos está hablando y tenemos que coger una postura espiritual y rápidamente, aunque son momentos de tristeza, tenemos que gozarnos porque no hemos creído en vano, porque Jesucristo no fue mentiroso. Usted sabe cuántos se han levantado. Preciosa la gloria de Jesús, profetizando tantas cosas diferentes, tantas religiones, los testigos de Jehová, la iglesia católica, tantas religiones falsas,
tantas religiones que han enviado a millones al infierno y que siguen engañando. A lo mejor tú me dirás, Nanichi, pero tú me vas a decir que solamente tú tienes la verdad. No, hermano, el que esté en la palabra, ese tiene la verdad. Y qué bueno que todavía sobre la faz de esta tierra hay iglesias que están bajo esta palabra. Hay gente que dice, Nanichi, pero los católicos no serán salvos. Bueno, es que eso no lo digo yo. La iglesia que no esté conforme a la palabra, la iglesia, la doctrina que sea, llámese como se llame, que no esté conforme a la palabra, esa iglesia, poderoso el nombre de Jesús, no puede esperar estar en la voluntad de Dios. Yo no puedo decir que Dios se agrada de la iglesia católica cuando la iglesia católica ha sido la responsable de enviar a millones al infierno a través de la idolatría, a través de enseñar y doctrinar que hay otros mediadores adicionales a Jesucristo de Nazaret, que hay otros mediadores, que tú puedes invocar a San José, que tú puedes invocar a San Judas Tadeo, que tú puedes invocar a la Virgen del Carmen, que tú puedes invocar a la Virgen del Pozo, que tú puedes sacar a tus familiares del purgatorio, que con oraciones y con ver, eso son doctrinas de demonios, eso no lo digo yo, eso es lo que establece la palabra, que son doctrinas de demonios. Por eso dale gloria a Dios, usted que está ahí, poderosa la gloria de Jesús, que en medio de guerras y batallas usted no ha creído en vano, usted se le predicó la palabra, usted a alguien le predicó el evangelio como está escrito. Yo me gozo, hermano, en medio de todo esto, y aunque en mi humanidad me duele, lloramos, gemimos, hermano, por lo que está ocurriendo. A la misma vez yo tengo que decirle gracias, Señor, porque yo no creí en vano. Yo pude haber nacido en la India, yo pude haber nacido en el África y haber aprendido una doctrina de demonios, y a lo mejor hoy estuviera invocando a Batalayo o invocando a Changó, pero gloria a Dios que cuando Dios pensó en mí un 20 de febrero del 1990, nací en la isla, poderoso Dios, en la isla del Cordero, como se le llama, Puerto Rico, y allí me predicaron el evangelio de verdad, el evangelio de Jesucristo, que no hay otro mediador sino Jesús. Poderosa la gloria de Dios, que hay un cielo y que hay un infierno, que este tiempo se va a acabar, que hay algo que se llama gran tribulación, que hay algo que se llama arrebatamiento, que hay algo que se llama oración, que hay algo que se llama ayuno, que hay algo que se llama palabra. Gloria a Dios que nos predicaron que existe un diablo, que existen los demonios, que los ángeles de papá también son real. Gloria a Dios que nos predicaron al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Poderosa la gloria de Dios que alguien nos predicó del bautismo en el Espíritu Santo, del hablar en lengua, de sentir el fuego de Dios, de sentir las corrientes de ríos de agua viva. Gloria a Dios que no hemos creído en cualquier evangelio, hemos creído en el evangelio verdadero. Nanichi, ¿por qué? Porque usted lo dice, porque cuando yo recibí el evangelio, el que me predicaron lo pasé por la palabra. Preciosa la gloria de papá. Y cuando lo pasé por la palabra, pasó la prueba. Cuando lo pasé por el filtro de la palabra, pasó la prueba. Por eso muchos de nosotros que estuvimos en un momento o nos convertimos en diferentes iglesias que tal vez escondían ciertas cosas de la Biblia. ¿Qué hizo Dios? Cuando comenzamos a buscar la presencia de Dios, cuando comenzamos a orar, cuando comenzamos a ayudar, ¿qué hizo Dios? Nos sacó. ¿Qué hizo Dios? Nos sacó de esos lugares donde escondían que Dios venía a buscar espíritu, alma y cuerpo, que la santidad externa es importante. Alabado sea el nombre de Dios. Nos sacó y como ha seguido sacando Dios y seguirá sacando gente de iglesias que no han predicado la palabra como está escrita, porque hay gente que quiere buscar a Dios, porque hay gente que quiere ser salvo, porque hay gente que tiene hambre de Dios. Preciosa la gloria de papá. Por eso hay gente que Dios mismo en sus casas y en sus cuartos les está revelando esta verdad. ¿Y cómo es que no la revela? A través de la palabra. No hay otra cosa, hermano. Leyendo la palabra tú te das cuenta. Si tú estás en una iglesia que hay un pastor que te dice a ti que no hay que ayunar ya, cuando tú vas a la Biblia y vas a Mateo, pero preciosa la gloria de papá, y vas al capítulo 6, al versículo 16, allí te habla Jesús y el ayuno. Entonces tú dices, espérate, pero lo que me están predicando en mi iglesia, me están escondiendo algo. ¿Cómo es que no hay que ayunar? Por eso tu iglesia, tú tienes que pasarla por la palabra.
por la palabra. Es la palabra la que te va a decir a ti si tú estás en una iglesia de sana doctrina o no le estás. Es la palabra la que te va a decir a ti si tus pastores te predican la verdad de Dios. Es la palabra la que te va a decir a ti si los evangelistas que van a tus altares predican la palabra de Dios. Es la palabra lo que te va a decir si los programas cristianos que tú ves en la televisión están conforme a la palabra. Es la palabra la que va a escudriñar los programas de las emisoras. Es la palabra la que va a pasar por el filtro a las cadenas de televisión, a las cadenas de las emisoras. Es la palabra, esto no es de hombre. Aquí es algo que tenemos que comprender. Por eso Jeremías, preciosa la gloria de Jesús de Nazaret, Jeremías dio claro y dijo, así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Y en estos tiempos vemos muchos hombres y mujeres que han querido autoadueñarse de esa profecía, autoadueñarse lo que Dios ha hablado. No, lo que yo hablé se cumplió, lo que usted no habló no se cumplió nada, fue lo que Dios habló. Entiéndalo, por favor. Lo que Dios habló se cumplió. Preciosa la gloria de Jesús. Es Dios quien ha hablado en este tiempo. Es Dios quien ha venido hablando por siglos. Es Dios quien ha venido hablando a través, precioso Dios, de los años. Es Dios quien ha venido hablando. Mira, hermano, voy a tomar como ejemplo, y todavía no hemos entrado ni en la mitad de ese capítulo 51, pero lo que Dios me está dando, así lo entrego en esta hora. Por años Dios venía hablando. Preciosa la gloria de Jesús. Por años. Yo llevo alrededor de 9 años convertida al Señor. 9 años más o menos. En el 2008, a finales del 2008, acepté a Jesucristo como mi Salvador. A los 18 años, en mi juventud. Saque cuenta usted del 2008 al 2017, ¿cuántos años van? Que le llevo sirviendo a Jesucristo por su gracia y su misericordia que nos mantiene de pie. Pero en ese lapso de años que yo llevo convertido a Jesucristo, que son pocos comparados con muchos siervos que llevan años sirviendo a Jesucristo por años, 20, 30 años predicando, en esos tal vez 8 o 9 años que van que le llevo sirviendo a Cristo, ¿cuántas veces no escuché yo al Señor hablar en las iglesias en Puerto Rico? No solamente a través de diferentes siervos, mayormente de gente que las tenían en poco, de señoras de pelo blanco allí, que se levantaban y decían, Dios me habló, Dios me dijo que le dijera a la iglesia que guardaran agua, que guardaran comida enlatada. ¿Cuántas veces Dios no lo habló en Puerto Rico? Yo soy testigo de eso, hermano. Cómo escuchaba yo sueños aquí, revelación acá, visiones acá. ¿Sabe lo que hacían los siervos de Dios? ¿Sabe lo que hacían muchos pueblos de Puerto Rico, incluyendo pastores, incluyendo líderes, que eran los responsables de avalar ese mensaje y esa profecía para que la iglesia se preparara? ¿Sabe lo que hacían? Se burlaban. ¿Sabe lo que hacían? Pisoteaban esa profecía. Mi alma, yo siento la presencia de Jehová. Preciosa la gloria de Dios. ¿Sabe lo que hacían? Se burlaban de los profetas, se burlaban de las profetisas, se burlaban de las ancianas, se burlaban del que guardaba agua, se burlaban del que guardaba comida enlatada. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Preciosa la gloria de Dios, porque eso no era profecía de hombre, eso era profecía de la boca de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Por eso Jeremías dijo, así ha dicho Jehová. Y los pastores se burlaban de esas profecías. Y los líderes en la iglesia se burlaban de las ancianas que se levantaban así. Yo tuve un sueño que veían a Puerto Rico en oscuridad. ¿Ah? Y se burlaban de las ancianas que decían que Puerto Rico iba a ser destruido. Se burlaban. ¿Por qué? Porque siempre pensaron que Puerto Rico era la nena linda de papá. Y fue la misma iglesia, fue el mismo pueblo de Dios que se burlaba de la profecía. Porque por años vino Dios diciendo que guardaban alimento. Por años vino Dios diciendo que guardaran agua.
¿Y qué hace la gente? Burlarse. No te estoy hablando de impío, no te estoy hablando de brujos ni de santeros. Se burlaban los mismos pastores, se burlaban los mismos evangelistas, se mofaban de esas profecías. No, esos son los metemiedos, no, esos son los que siempre están. Y ahora tienen que buscar agua. Ahora no hay comida. Porque la iglesia se le ha olvidado. Preciosa la gloria de Jesús, que es Dios el que ha hablado. Esto no es profecía de hombre. Esto no es que la gente quiere soñar sueños. No, esto es que Dios está revelando. No dice la palabra que no hará nada a Jehová Dios sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? O sea, por eso los siervos que me están escuchando de diferentes iglesias aquí, que no son de Puerto Rico, que todavía están en los Estados Unidos, usted pastor, los líderes, prepare a su iglesia. Prepare a su iglesia. Tenga algún almacén en su iglesia. Vaya guardando agua, vaya guardando comida. Esto se va a acabar como quiera, pero usted tiene que hacer provisión. Porque ¿qué usted va a comer? Usted que está ahí, usted tiene que escuchar. Porque cuando Dios le habló a Noé, no lo envió en el arca sin comida. Le dijo, lleva una pareja de cada especie, de cada animal. Y dijo, y almacena alimentos, se lo dijo a Noé. Entonces Dios viene hablando esto por años, lo habló a Puerto Rico. Y todavía usted que está en los Estados Unidos y en diferentes países tiene la oportunidad de hacerlo, guarde alimentos. Si lo que viene de ahora para abajo son juicios, el evangelista, el pastor, el profeta, el apóstol, puede ser de la cadena de donde sea, que le venga usted predicando ahora que son tiempos de gloria, que son tiempos como nunca antes, que la economía como nunca antes se levanta, es un mentiroso. ¿Cómo la gente va a entender esto, Dios mío? Lo que viene de ahora en adelante para esta tierra son juicios. Y no es que yo esté profetizando, no venga a decir, no, Nanichi dijo, no, esto está en la Biblia. Vaya ahí a Mateo 24 y léalo, por favor. Entonces, en Puerto Rico, los primeros que se burlaban eran los pastores. Los primeros que se burlaban eran los evangelistas. Entonces, si esa es la ración de aquellos que tienen al Espíritu Santo, imagínense de los que no tienen. Por eso es que la Biblia dice, hermano, por eso es que la Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Preciosa la gloria de Jesús. ¿Cuántas siervas de Dios? ¿Cuántos siervos de Dios? ¿Sabe lo que decidieron hacer? Callarse. ¿Cuántos ancianos que Dios les daba sueños? ¿Sabe lo que hicieron? Se callaron la boca, cerraron la boca y dejaron de hablar lo que Dios les daba. ¿Por qué? Porque eran pisoteados de los mismos altares, eran burlados por sus propios pastores, eran burlados, preciosa la gloria de Dios, eran burlados de sus propios líderes. ¿Y sabe lo que decidieron hacer los siervos de Dios? No hablaron más sueños, no hablaron más visiones. Cerraron la boca porque eran maltratados por hablar algo que Dios le daba. Se burlaban de los que guardaban agua, se burlaban de los que guardaban comida, les decían locos, les decían locas. ¿Ah? Por eso Jeremías dijo, así ha dicho Jehová. Y llevamos 20 o 30 minutos solamente explicando este término, porque la gente tiene que entender que esto lo ha dicho Jehová.
Esto no fue ni Satanás, esto no fue ni Obatalá, ni Changó, ni el brujo, ni las 7 potencias, ni los satanistas. No. Así ha dicho Jehová. Porque Jehová es quien determina el juicio sobre las naciones. Es Jehová Dios quien pesa en balanza las naciones. Y después que Dios ha dictado un juicio, hay algo que Dios hace, y es que Dios revela lo que estamos hablando. Dios decide un juicio sobre una nación. En este caso, los que se conectaron ahora, estamos en el capítulo 51 de Jeremías. Dios dictó un juicio, ¿sobre quién? Sobre Babilonia. Dios dicta el juicio, escoge una nación, en este caso, Babilonia. ¿Qué es lo próximo que Dios hace? Entrega lo que va a hacer a un siervo. Dios dicta un juicio sobre una nación. Escoge la nación que va a experimentar el juicio. En este caso, Babilonia. ¿Qué es lo próximo que Dios hace? Entrega los planes que tiene a un siervo. A alguien que busca su rostro. A alguien que le busca de todo corazón. Por eso la Biblia dice, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo hablo de mi caso, hermano, cada vez la gloria sea toda para Jesús. Cada vez que alguien hablaba de un terremoto, cada vez que alguien habla de un maremoto, cada vez que alguien habla de meteoritos, cada vez que Dios habla de escasez, cada vez que Dios habla a través de alguien de que vienen días de luto, de que vienen tiempos de oscuridad, ¿sabes qué? Mi alma tiembla, yo tiemblo ante esa profecía. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que es real. Yo no me atrevo a burlarme de una profecía de un siervo de Dios de esa índole. Y cuando en Puerto Rico hablaban de guardar alimentos, eso es de Dios. Y cuando en Puerto Rico Dios levantaba a alguien y decía, guarden agua, viene esto, viene lo otro, mi alma temblaba y yo sabía que eso era de Dios. Y le puede preguntar a mi esposo, la gloria sea toda para Jesús. Siempre Dios ponía la inquietud en mí de guardar agua, de guardar comida enlatada. Dios permitió que para la gloria del Señor hasta a mis manos llegara comida militar en caja. Allí las tengo guardadas. Esto no es de ahora, hermano. Dios viene hablando esto de hace tiempo. Y lo próximo que Dios hace es que se lo revela a un siervo. Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que ir a la Biblia para entender cómo es que Dios opera, para entender cómo es que Dios obra. Por eso cuando Dios va a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿qué es lo que el Señor dice? Yo tengo que decirle esto a Abraham. Yo tengo que decirle esto a mi siervo. Por eso es que esto Dios no se lo habla a todo el mundo. Por eso es que esto Dios no se lo... Este mensaje de juicio Dios no se lo entrega a todo el mundo. Porque los primeros burladores son los pastores. Porque los primeros burladores a veces son los evangelistas. Porque los primeros burladores, poderosa la gloria de Dios, y lo que les hace la guerra a este mensaje son los propios de la iglesia. Por eso Dios coge gente humilde, gente sencilla, que muchas veces no tienen parte en la iglesia, que no predican mucho, que no los tienen en cuenta, y a eso les entrega Dios el mensaje de juicio. Y hay muchos pastores y líderes que tienen que pedirle perdón a Dios porque contra quien se burlaron fue contra Dios. Preciosa la gloria de Jesús. Y las iglesias, los pastores tienen que ser responsables en esto. Y usted tiene que velar por su grey. Y usted tiene que en su iglesia tener un almacén, guardar alimentos, ponerse de acuerdo con el pueblo que usted pastorea y juntos ponerse de acuerdo, porque cuando ocurren crisis como esta, entonces hay ahí un sustento, hay ahí alimentos para alimentarlos a ustedes mismos. Esto no es para que los pastores se engrandezcan, o esto es para el pueblo.
Entonces Dios dictamina el juicio sobre una nación. Y lo próximo que Dios hace es que se lo revela a un siervo, se lo revela a su sierva. Y le dice, ahora habla lo que yo te entregué. Por eso los siervos que están aquí, por eso las siervas que están aquí, Dios le entregó este mensaje a Jeremías para que lo hablara. Porque hermano, si Dios revela algo, si Dios dictamina un juicio sobre una nación y usted no habla lo que Dios le da, ¿de qué vale entonces que Dios se lo haya revelado? Si usted callado no puede hacer nada. Cuando Dios revela un juicio, cuando Dios le dijo a Jeremías, le dijo, mira Jeremías, así ha dicho Jehová, yo he dictaminado, ya yo he dicho que contra Babilonia se va a levantar un viento destruidor. ¿Para qué? ¿Para qué hacía Dios esto? Para que si en algo, aunque fuera una sola vida, procediera al arrepentimiento. Por eso cuando Dios dictamina, es Dios quien dictaminó el juicio. Poderosa la gloria de Dios sobre Nínive. Dios viene, ¿qué hace Dios? Habla a su siervo Jonás y le dice, Jonás, ve a Nínive, Nínive en 40 días será destruido. ¿Para qué? ¿Para qué revelaba Dios? ¿Para qué revelaba Dios eso a Jonás? Para que si en alguna manera, aunque fuera una sola vida, en Nínive alguien mirara al Dios del cielo y dijera, me arrepiento de mis pecados. Porque hay algo que nosotros tenemos que entender, que vivimos aquí en la tierra. El juicio no viene porque sí. El juicio no viene sobre una nación porque por nada, no. El juicio viene por pecado. El juicio viene porque esa nación se ha rebelado contra Dios. El juicio viene porque ya ese pecado ha subido delante de la presencia de Dios. Y el pecado acarrea juicio. Pero ¿por qué Dios lo revela? Porque Dios pudiera enviar el juicio y no decir nada. Pero ¿por qué Dios lleva años diciéndole a diferentes pueblos, no solamente Puerto Rico, viene esto, viene lo otro, prepárense con esto? Hermano, porque ya Dios sabía lo que venía. Dios es omnisciente, conoce el pasado, el presente, el futuro. Dios sabía que Puerto Rico estaría atravesando lo que está pasando y las diferentes naciones. Y Dios vino hablando y Dios vino revelando. Pero ¿qué hizo la iglesia en Puerto Rico? Hay gente que no le gusta esto, pero si a usted no le gusta, alabe a papá como quiera. ¿Qué hizo la iglesia? No estoy hablando de mundanos, de inconversos. ¿Qué hizo la iglesia pentecostal evangélica? Conforme a la palabra, ¿qué hizo? Pisoteó los profetas de Dios. ¿Qué hizo? Pisoteó las siervas de Dios. ¿Qué hicieron la iglesia? Se burlaron de los siervos de Dios. ¿Cuáles eran los mensajes que le gustaba a la iglesia en Puerto Rico? Ahora lo que le gustaba eran los mensajes de avivamiento, los mensajes de tú eres el campeón, los mensajes de que viene una doble porción y la gloria, los mensajes del tiempo profético, los mensajes que si estamos en el reino. Esos eran los mensajes que le gustaba a la iglesia. Y cada vez que un siervo de Dios hablaba lo que Dios le daba, esos son los extremistas, esos son los legalistas, esos son los que siempre están hablando muerte. Esos siempre son los que están hablando juicio. Parece que Dios no le da otro mensaje. ¿Ah? ¿Y dónde están los mensajeros ahora? Que si el reino, que si. No, hermano. Lo que hicieron fue entretener al pueblo, lo que hicieron fue entretener la iglesia, lo que hicieron fue engañar las vidas, porque por una ofrenda, por un compromiso más en la agenda. Alábalo si puedo, se le fue la alabanza. Y Dios le habló esto a Jeremías para que lo entregara. Por eso, siervo y sierva que usted está ahí, los que me están escuchando a través de la radio, lo que Dios te dio, lo que Dios te reveló es para que lo entregue. Lo que Dios te dio es para que lo hable, para que lo advierta. Porque, hermano, tenemos la costumbre, y voy a decir más, la mala costumbre, que después que ocurren las cosas es que decimos, Dios me lo reveló. Si Dios te ha revelado en sueños y usted ve en sueños que alguien se está apartando, aunque usted lo vea firme hoy día, aunque predique, aunque tú lo veas en el fuego, pero tú tuviste un sueño y tú viste a aquel siervo de Dios cayendo en fornicación. ¿Para qué Dios te está revelando eso, Dios amado?
Te está revelando eso para que le advierta. Te está revelando eso para que tú lo llames, para que tú le escribas y le digas, mira, siervo de Jesucristo, tuve un sueño con usted y lo vi cayendo en fornicación. ¿Para qué Dios le está hablando eso? Porque lo ama, porque no quiere que se pierda, porque Dios le ha entregado algo a ese siervo y no quiere que lo eche por la borda. Dios no te está entregando eso para que tú vayas a otro hermano y le digas, ¿sabes qué? Tuve un sueño y vi a aquel siervo de Dios cayendo en fornicación, porque el otro hermano no va a entender la revelación que Dios te dio, porque fue a ti que Dios te la entregó. Entonces lo que va a entender el otro hermano es que ese evangelista o ese siervo, lo que sea, está en fornicación, y Dios no te está revelando que está en fornicación. Dios te está revelando lo que el diablo quiere hacer con él. Dios te está revelando la trama de Satanás sobre esa vida. Dios te está revelando lo que el diablo quiere hacer con esa vida. Pero si tú hablas a tiempo lo que Dios te está dando, si tú hablas a tiempo lo que Dios te está revelando, esa vida puede afirmarse más en Cristo. Esa vida puede coger el consejo de Dios, como hicieron los de Nínive, y alcanzar misericordia de parte de Dios. Pero después que ocurran las cosas, no venga a decir que Dios te lo reveló. Después que ocurran las cosas, no, yo lo sabía, siervo, perdóname, porque no sirve de nada en ese momento. No sirve de nada. La advertencia de Dios sirve en el momento que Dios le entrega. Por eso el mensaje de Dios hay que hablarlo aunque no te quieran escuchar. Hay que hablarlo aunque se burlen de ti. ¿Por qué? Porque esa profecía, ese mensaje en el tiempo oportuno puede salvar una vida. Aquí hay algo que tú tienes que entender. Hay dos cosas que pueden pasar cuando tú entregues lo que Dios te da. Hay gente que se va a arrepentir, se va a firmar. Pero hay gente que no va a escuchar la voz de Dios. Eso tú lo tienes que entender. Pero aunque sea una sola vida que escuche el consejo de Dios, vale la pena, vale el esfuerzo entregar el mensaje de parte de Jehová. ¿Cuántas personas a mí no me han escrito y me han dicho, sierva, tuve este sueño con usted, tuve esta visión con usted? Y le digo, amén, dígame, sierva, qué fue lo que soñó, qué fue lo que vio. Y me han dicho, soñé que usted se apartaba, soñé que usted caía en este pecado. Hermano, y cuando yo leo ese mensaje, yo se lo agradezco. Porque yo no puedo decir que fue el diablo. Entonces si me dice, sierva, tuve un sueño con usted que la veía en una campaña y los enfermos se sanaban y miles se convertían. Ah, ese fue Dios. Pero entonces el otro fue el diablo. No, hermano. Hay veces que muchas personas me han dicho, Nanichi, tuve este sueño contigo, que tú te apartabas, que caías en este pecado. Yo le digo, gracias, hermana, gracias por decírmelo. Ahora te pido que ores por mí. Ayúdame a orar para romper los planes del enemigo. Ayúdame a orar para romper los planes de Satanás, para que eso no ocurra. ¿Por qué? Porque yo he leído la Biblia, he entendido que Dios revela, que Dios muestra, que antes que venga el ataque, Dios muestra, que antes que venga el golpe, Dios revela, que Dios usa a su siervo y a su sierva, no solamente para decirte que Dios te va a usar, que Dios te va a llevar a las naciones, que Dios tiene gloria para ti, no. También Dios usa a su siervo y a su sierva para advertir, para revelarte la trama de Satanás, para amonestarte, para corregirte. Por eso tú que me estás escuchando, tú tienes que entender que lo que Dios te está revelando es para librar a alguien del juicio de Dios, es para librar a alguien de la trama de Satanás. Por eso tú no puedes callarte lo que Dios te dé. Por eso cuando Dios le entrega este mensaje a Jeremías, Jeremías, ¿qué dice? Se puso en pie y comenzó a hablar lo que Dios le había dado, lo que Dios le había revelado. ¿Y qué dijo? Para los hermanos que están entrando ahora, estamos hablando de cómo es que Dios dicta un juicio sobre una nación. Esto no es de un día para otro, esto no es en desorden, sino que hay un orden conforme a la Biblia, como Dios dicta un juicio sobre una nación. Y hablamos que el juicio lo dicta Dios. Él escoge una nación. En el caso de Jeremías capítulo 51 que estamos, es sobre Babilonia que estamos hablando del juicio. Después que escoge una nación, lo revela a un siervo.
o a una sierva. En este caso fue Jeremías. Y comienza entonces Dios a revelarle lo que va a hacer. Mira, hermano, ¿no? Dios pudiera haberle dicho a Jeremías: voy a pasar juicio sobre Babilonia, punto. Entrega ese mensaje. Pero no, mira, Dios no solamente revela que Él va a dictar un juicio sobre una nación, sino que en la mayoría de las veces Dios da detalles de ese juicio. Dios revela lo que hay en ese juicio. Y escucha bien, y vamos a leer esto con detenimiento, y si usted puede, busque su Biblia. Mire lo que comienza Dios a revelarle a Jeremías sobre Babilonia. Le dice: enviaré a Babilonia. Es que Dios habla específico, hermano. Por eso cuando Dios va a dictar un juicio, dice: voy a enviar a Puerto Rico, voy a enviar a Miami, voy a enviar a la Florida, voy a enviar a Las Vegas, voy a enviar a Europa, voy a enviar... ¿Ven? Porque Dios revela con detalle. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten. Vamos con detalle. Y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Versículo 3 dice: diré al flechero que intensa su arco, y al que se enorgullece de su coraza, no perdonéis a sus jóvenes, destruid todo su ejército. Y dice: y caerán muertos en la tierra de los caldeos, y alanceados en sus calles, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. Qué lindo. Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Hay algo que nosotros tenemos que entender antes de seguir en esto. Babilonia era un imperio en sus tiempos grandísimo. Era una de las potencias mundiales de aquel momento. Y sus murallas eran grandes, y su esplendor era grande, y su economía era grande. Y era una nación de múltiples dioses, eran pueblos paganos, poderosa la gloria de Dios, de mucho esplendor. Pero lo que quiero decirte es que Babilonia, poderosa la gloria de Dios, cuando Dios habla esto, Babilonia se encuentra fuerte, Babilonia se encuentra rodeada, Babilonia se encuentra fortalecida. Babilonia, o sea, mayormente cuando Dios habla una profecía de juicio sobre una nación, mayormente esa nación se encuentra en su mente, ¿no? O en sus estándares se encuentra fuerte. Por eso cuando Dios muchas veces habló sobre Puerto Rico, mucha gente se burlaban. ¿Por qué? Porque Puerto Rico no era que estuviera en sus mejores tiempos, pero cuando tú tratas de encajar la profecía de Dios con la lógica y con la ciencia, la gente dice: eso no es posible. Eso no es posible, que un tsunami ataque a Puerto Rico. No es posible que se acabe la comida. Eso no es posible. ¿Ves? Y cuando Dios dicta este juicio sobre Babilonia, Babilonia se encontraba en su esplendor. Babilonia se encontraba en sus momentos fuertes, poderosa la gloria de Dios. Pero Dios nunca te va a revelar el juicio ya después que pasó. Por eso cuando Jesucristo le habla a Pedro, ¿qué le dice? Le advierte antes. Y le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Satanás ha pedido tu vida para zarandearte como a trigo. ¿Y cuándo le dice Jesús esto a Pedro? Cuando Pedro le dice, Pedro estaba en una actitud que le dijo: no, yo mi vida voy a dar por ti. Si fuera necesario, yo voy a morir por ti. El Señor le dijo: no, tú me vas a negar. Por eso es que la gente choca con la profecía de Dios. Por eso es que la gente choca con la palabra de juicio de Dios. Porque cuando Dios dicta un juicio sobre una nación, esa nación se encuentra protegida por un ejército. Esa nación se encuentra protegida por un banco. Esa nación se encuentra protegida por el respaldo de otras naciones. ¿Y qué dice la gente? No, eso es imposible. Que Estados Unidos será destruido, imposible, con la artillería que tiene Estados Unidos, con las reservas de comida que tiene Estados Unidos. Eso es imposible. Por eso es que la gente choca con la profecía.
Y Babilonia en sus tiempos era esplendorosa. Era grande, era una potencia mundial. Es como usted decir Estados Unidos, es como usted decir diferentes naciones que son potencias mundiales. Pues Babilonia era una potencia mundial en todos los sentidos, económicos, religiosos, en ejército, en todo. Babilonia era una potencia mundial. Pero hay algo poderoso y hay algo tan precioso en esto, hermano, que Dios reveló. No solamente Dios reveló que Babilonia iba a ser destruida, sino que muchos años antes de que ocurriera. Por eso es que Dios habla antes de que ocurra. Dios habla antes de que ocurra. Babilonia fue destruida por los medios de los persas a través de Ciro. A través de Ciro, que ya Dios le había revelado a Daniel. En esa poderosa la gloria de Dios. Perdóname, le reveló a Nabucodonosor, un rey pagano, esa imagen de la estatua de todos los reinos. Eso se lo reveló Dios a un pagano. Y Daniel lo interpreta, y ahí Dios revela las potencias mundiales que iban a gobernar esta tierra. Y habló de Babilonia y habló de los medios de los persas. Y cómo es tan impresionante que en el libro de Isaías le dice, revela al rey Ciro, y le dice, para esto yo te he escogido. Óigame, hermano, esto no es que Dios revela años antes, muchos años antes, lo que iba a pasar con nombre, con apellido. Y Babilonia fue destruida por los medios de los persas. Esto es algo precioso, hermano, cómo Dios revela, cómo Dios revela mucho antes de que las cosas ocurran. Seguimos aquí, preciosa la gloria de Jesús. Dice, estamos en capítulo 6. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad. Porque el tiempo es de venganza de Jehová. Le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová. Escuche bien. Que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado, dejarla. Y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Jehová sacó a la luz nuestra justicia. Venid y contemos en Sion la obra de Jehová nuestro Dios. Limpiar la saeta, embrazar los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Hay algo que usted tiene que entender en esta hora. Es que Dios no iba a destruir a Babilonia por destruirla. El juicio sobre Babilonia y el juicio sobre diferentes naciones que han ocurrido y que seguirán ocurriendo es porque han hecho algo, hermano. El juicio de Dios no es porque sí, así de la nada. El juicio de Dios es porque esa nación ha pecado, porque esa nación ha hecho algo que ha subido a la presencia de Jehová y requiere que Dios demande juicio para ver si en el quebranto, para ver si bajo el juicio la gente se vuelve a Dios. Y Babilonia había hecho algo, y es que había destruido el templo de Jehová y había profanado de las cosas del templo, de las cosas sagradas. Y habían puesto a Israel cautivo. Y habían llevado a los judíos a Babilonia cautivo. Bajo el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel también por haberse rebelado contra Dios. Y dice, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Escucha esto: tú, la que moras entre muchas aguas, ricas en tesoro, lo que estamos hablando, ha venido tu fin, la medida de tu codicia.
Jehová de los ejércitos juró por sí mismo diciendo: yo te llenaré de hombres como de langosta y levantarán contra ti gritería. Él es el que hizo la tierra con su poder. Esto es lo que se le olvidó a los hombres. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Escucha bien, pueblo de Dios. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Esto la gente lo tiene que entender y lo tiene que leer para que usted entienda. Un juicio viene sobre una nación porque esa nación o ese pueblo ha hecho algo que ha pecado contra Dios. Y hay gente que ha dicho que lo que ha ocurrido en Puerto Rico no es juicio. Y que lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo no es juicio. Y hay evangelistas y hay pastores que a través de la televisión, que a través de la radio, se han atrevido a decirle al pueblo que lo que está ocurriendo no es juicio. Dios amado, pero ¿qué espíritu estará hablando a través de ellos? Porque el Espíritu Santo no podrá ser. Tenemos un grupo de evangelistas de positivismo, de pastores de mensajes de positivismo, apóstoles con mensajes de positivismo, porque ellos quieren, el mensaje de ellos es el reino de Dios aquí. Pero el mensaje que Jesucristo predicó y dijo: no, cuando ustedes vean todas estas cosas, erguíos vuestras cabezas, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios no está aquí en la tierra, el reino de Dios está allá arriba en los cielos. Por eso ese tipo de mensaje es material. Pacta, siembra. Lo único que hablan es de dinero, de casa, de carro, de trabajo, de cómo prosperar tu negocio, de cómo prosperar tu economía. Ese es el tipo de mensaje. Y la gente tiene que entender que aunque muchos han querido negarlo, lo que ha ocurrido en Puerto Rico y lo que ha ocurrido en diferentes naciones es juicio de Dios. Y cuando usted viene a ver muchas de las cosas que han sido destruidas bajo estos juicios, ¿qué son? Las playas donde fornican. Hay gente, estaba viendo en mi isla, allá en Puerto Rico, muchos llorando prácticamente porque muchas de las playas a las que mucha juventud iba, allá en el viejo San Juan, allá donde en La Perla, allá donde hacen tanto pecado, todo eso destruido. Y la gente llora y la gente gime, pero no gime por su pecado. Pero no gimen por arrepentimiento. Pero esas lágrimas no son de arrepentimiento. Esas lágrimas no son de reconocer que han pecado contra Dios. Esas lágrimas no son de reconocer que nos hemos rebelado contra Jehová. Esas lágrimas, ese sufrimiento que muchas veces se ve en la televisión y en la radio, esas lágrimas no es de reconocer que hemos pecado contra Dios. ¿Sabe por qué he dicho que hemos pecado contra Dios? Porque cuando los siervos de Dios, Nehemías y los siervos de Dios oraban y pedían perdón por su nación, ¿sabe lo que decían? Señor, hemos pecado contra ti, porque los primeros que hemos fallado contra Dios ha sido la iglesia, han sido el liderato de la iglesia, han sido los mensajeros de Jehová, son los primeros que hemos pecado contra Dios, porque cuando usted cambia el mensaje por una ofrenda, porque cuando usted ha engañado al pueblo de Dios diciéndole que viene bendición, usted peca contra Jehová. Y los primeros que tenemos que arrepentirnos somos nosotros, la iglesia, somos nosotros, aquellos que decimos servirle al Señor. Y esas lágrimas que usted ve muchas veces en la televisión y en las noticias no son lágrimas de arrepentimiento, son lágrimas de, ¿sabe de qué? De que perdieron el carro, son lágrimas de que se le fue el techo de la casa, ¿sabe? Son lágrimas de que no tienen televisión para seguir viendo novelas mundanas. ¿Sabe de qué son lágrimas? De que no tienen televisión para estar viendo mundanalerías en la televisión. Son lágrimas de que no tienen luz y no tienen agua para seguir pecando, de que no tienen luz para ir a la barra a emborracharse con la cerveza
cerveza, de que no tienen cerveza fría, de que no tienen el ron. Alaba la gloria. Esas son las lágrimas. De que no tienen la luz para irse al motel a pecar, a adulterar, a fornicar. Todavía no he visto uno que la televisión diga, ¿sabes qué? Yo estoy llorando por mi pecado, estoy llorando por nuestra rebelión, estoy llorando porque Puerto Rico se rebeló contra Dios. No he visto ni uno. ¿Sabe por qué la humanidad llora? Porque le quitaron lo material. Porque la barra, allá en Puerto Rico le dicen el chinchorro, donde iban sábados y domingos a emborracharse, a bailar la bachata, a bailar el merengue, a arrastrarse por el piso bailando el reggaetón. Ese chinchorro se le fue el techo, no pueden ir allá a los sábados y los domingos. Eso es lo que está pasando. Lloran porque se les destruyó la playa que ¿qué? La playa que se iban a beber, la playa que se iban a fornicar, la playa que se iban a adulterar, las calles de San Juan que cogían para fumar marihuana. Es que las cosas hay que hablarlas así como son para que la gente entienda. Donde se iban a meter las drogas, donde se iban a arrastrarse mujeres con mujeres, hombres con hombres. Esas son las calles que extrañan, esas son las fiestas que extrañan. Mira, hermano, esas calles en San Juan, para el que no vive en Puerto Rico, esas calles allá en San Juan son la plataforma de las fiestas más paganas y las fiestas de más pecado que hay en Puerto Rico. Y toda la fiesta de las calles San Sebastián, todo eso es allá en San Juan. Y allá se olvidan de Dios por día y se emborrachan hasta quedar en las calles llenos de vómitos por el alcohol que tienen en el cuerpo. Esas son las calles que ellos extrañan. Usted dirá que esto sonará sin misericordia y que esto sonará sin amor, hermano, pero las cosas hay que hablarlas como son, porque el juicio de Dios sobre una nación viene por algo. Usted no me diga que Dios destruyó a Babilonia porque no le gustaba el nombre, porque Babilonia era feo. No, Babilonia la destruyó Dios, porque era una de las... Busque, usted que tiene el acceso al internet, ahorita cuando terminemos ya este mensaje ya mismo, usted busque en internet, busque el trasfondo de Babilonia, busque las costumbres de esa nación. Y yo voy a hablar de Puerto Rico porque es donde yo vivo. Y es donde yo tengo conocimiento. Pero Puerto Rico ya se había rebelado contra Dios de tal manera, hermano. Fornicación, adulterio, ateos como nunca antes. Gente que se atreven ahora a decir que Dios no existe, que Dios no es real. En la Universidad de Puerto Rico, donde ateos por doquier, maestros enseñando a rebelarse contra Dios. Chinchorros por donde quiera, desde el jueves, viernes, sábado y domingo, emborrachándose, bebiendo, fumando. Alaba la gloria de Dios. Adulterando personas con personas que no son sus esposos, fornicando, en orgía, asesinatos por doquier, violencia por doquier, los hijos matando a las madres matando a los hijos, los hermanos matándose con machetes por terreno. Preciosa la gloria de Dios. Y hay algo que la gente tiene que entender, que el juicio de Dios, sobre una nación viene por algo. Tiene razones justificadas delante de Dios. Seguimos aquí. La conexión acá en internet se fue, pero seguimos aquí. Preciosa la gloria de Dios. Bueno, los hermanos que están a través de la radio, gloria a Dios, sigáis conectados, dejando sus peticiones. Si alguna, gloria a Cristo Jesús. Y seguimos acá haciendo la voluntad de Papá. Preciosa la gloria de Dios.
Y como le decía, el juicio de Dios sobre una nación es por razones justificadas. Amén. Dice, levantad bandera Seguimos aquí, gloria al nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Los hermanos que están ahí en la internet, se nos cayó la conexión, pero seguimos aquí. Gloria al nombre de Jesús. Preciosa la gloria de Dios. Como les decía, hermanos, cuando Dios dicta un juicio sobre una nación, es porque esa nación están ocurriendo cosas que desagradan a Dios, que se rebelan contra Dios. Y hablaba del caso de Puerto Rico, tierra preciosa donde Dios me ha permitido vivir, pero la realidad es que Puerto Rico llegó a un nivel grande de pecado. Lo que tú veías era la fornicación, lo que tú veías era el adulterio, lo que tú veías era de jueves, viernes, sábado y domingo, la gente bebiendo en lo que allá se conocen los chinchorros, bebiendo, emborrachándose, fumando, en adulterios, en los chinchorros con personas que no eran sus esposos, los moteles, lugares donde se van a cometer barbaridades. Preciosa la gloria de Dios, orgía, en el homosexualismo, el lesbianismo, poderosa la gloria de Dios, la prostitución, en la Universidad de Puerto Rico, allá enseñando que Dios no es real, que Dios no existe, enseñándole a los jóvenes, poderosa la gloria de Dios, que Dios no existe, que Dios no es real, que fueron creados del mono, hermano. El gobierno cada vez rebelándose contra Dios, creando leyes en contra de la voluntad de Dios, queriéndole enseñar a los niños que pueden entrar los niños, los bebés, los niñitos chiquitos en baños de niñas, que los niños se pueden vestir como niñas y que las niñas se pueden vestir como varón. Preciosa la gloria de Dios, madres matando a sus hijos, los hijos matando a las madres. Poderosa la gloria de Dios, asesinatos por doquier, violencia por doquier, los puntos de drogas en cada esquina. Preciosa la gloria de Dios, asesinatos más que en una guerra por cualquier lado. ¿Y usted cree que Dios no va a dictar juicio sobre una nación? El pecado llega a la presencia de Dios de tal manera que Dios tiene que limpiar. Y aunque la gente no quiera reconocerlo, cuando pasan juicios como este, un terremoto, un huracán o diferentes juicios, la realidad es que en esos días el pecado cesa. La gente no puede ir a fornicar, la gente no puede adulterar, la gente no puede ir a los negocios a beber, la gente no puede fumar, la gente... Pero ¿sabes qué? A la que ya las personas se recuperan un poco, ya tú las ves otra vez pecando, ya tú las ves otra vez en sus actos ilícitos. Van a todos los lugares menos a la casa de Dios a pedirle perdón a Dios y a buscar la presencia de Dios. Por eso Dios le dijo a Babilonia: tú, la que moras entre las muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Escuche esto: todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Vanidad son, obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. Por eso usted ve situaciones como la de México, que lo primero que caen al piso son las estatuas de yeso. Son los ángeles de yeso que tienen allí. Estatuas más grandes que usted, que yo, que llegan 15, 20 pies, unas estatuas de madera, de yeso, de oro, de piedras. Y ante el poder de Dios no se resisten. Y en terremotos caen destruidas. ¿Por qué? Vanidad son, obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos la porción de Jehová, porque Él es el formador de todo. E Israel es el cetro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Martillo me soy y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reino. Estamos en el versículo 21, a los hermanos que están ahí conectados, y a los que se han ido conectando ahora. Estamos hablando cómo es que Dios dicta un juicio sobre una nación.
También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron a Sion delante de vuestros ojos, dice Jehová. Y escuche bien, porque esto, lo que voy a hablar es delicado, pero lo tengo que hablar. Por eso Dios le dijo a Jeremías algo poderoso, pero delicado. Le dijo: por medio de ti también voy a quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Y hay muchas iglesias que en medio de estos juicios Dios quebrantó. Y hay muchas iglesias que prácticamente fueron destruidas. Y se le fue el techo y Dios destruyó hasta los altares de esas iglesias. ¿Sabes por qué? Porque aunque esto suene fuerte, pero hay que decirlo. Porque muchas iglesias cambiaron el mensaje de Dios. Porque muchos de esos altares estaban contaminados. Porque muchas de esas iglesias cambiaron la palabra de Dios por el entretenimiento. Porque muchas de esas iglesias, ¿sabe lo que comenzaron a hacer? Comenzaron a meter la bachata, comenzaron a meterle el reggaetón, comenzaron a ponerle lucecitas como si la casa de Dios fuera discoteca. ¿Sabe lo que comenzaron a hacer? Comenzaron a meter cuanto teatro había, cuanta obra de teatro en la casa de Dios. Comenzaron a entretener al pueblo, el pueblo que Dios te dio, para que le alertara, para que le predicaras la palabra de Dios. Por eso Dios tuvo que limpiar altares, por eso hay iglesias que Dios tuvo que destruir, por eso hay iglesias que Dios tuvo que dejarlas en el cemento nada más del piso, para que levanten esa iglesia de nuevo y comiencen y vuelvan a las buenas obras y vuelvan a las primeras obras donde Dios los levantó, al mensaje sencillo, al mensaje de que Cristo viene, al mensaje de que sin santidad nadie verá al Señor. Y esto hay gente que no le gusta hablarlo y no le gusta decirlo, pero hay iglesias que Dios tocó y permitió que el viento los tocara y permitió que los estruendos las estremecieran. ¿Para qué? Para que vuelvan a las primeras obras. Por eso Dios le dijo a Jeremías: voy a quebrantar por medio de ti al pastor y a su rebaño. Y no me gozo y no me alegro, porque hay que llorar con los que lloran y hay que reír con los que ríen. Pero hay iglesias iglesias de cemento, iglesias fuertes, que Dios las quebrantó. Y Dios tocó esos altares. Pero el pueblo de Dios está tan rebelde, y escuche bien, el pueblo de Dios está tan rebelde que muchos de ellos no van a aceptar que fueron quebrantados por Dios. Que muchos de ellos no van a aceptar que cambiaron el mensaje de Dios. Por el contrario, en su obstinación y en su rebeldía y en su propia prudencia van a decir que eso es un proceso, que todo obra para bien, que eso es porque viene una gloria más grande, que eso es porque Dios le va a dar el templo más grande. Eso va a ser. Pero lo que Dios está buscando, que desde el pastor hasta el rebaño escudriñemos lo que está saliendo de nuestros altares. Escudriñemos en qué cambió la iglesia que Dios te entregó. Porque cuando tú buscas las primeras obras de estas iglesias, y no estoy hablando que Dios no te puede dar un templo grande, y no te estoy hablando, no, Dios puede bendecir a su siervo de Dios, claro que sí. Pero estoy hablando que tú tienes que volver a lo que Dios te entregó, a esas primeras obras lo que tú predicabas, lo que te dio la victoria, lo que Dios te dio ahí, la bendición, esa unción fresca que Dios depositó sobre ti. Por eso Dios le dijo a Jeremías: voy a quebrantar al pastor, voy a quebrantar al rebaño, voy a quebrantar a los
gobernadores, voy a quebrantar a sus yuntas, voy a quebrantar a los jefes, a los príncipes, por medio de ti, mira hermano, y por medio de estos juicios Dios ha quebrantado a todo el mundo. Nadie puede decir que no ha sido quebrantado por Dios, porque nosotros que somos iglesia, somos confrontados con estos juicios también, somos confrontados a escudriñarnos. Señor, te estaré dando lo que tú quieres, estaré viviendo como a ti te agrada, me he descuidado tal vez, cambié en esto, cambié en lo otro. Tenemos que escudriñarnos. Preciosa la gloria de Dios. Para los que se han conectado, estamos hablando desde ya hace como unas horas. Estamos hablando cómo es que Dios dicta un juicio sobre una nación, cómo es que lo hace y por qué lo hace. Versículo 25 del capítulo 51 de Jeremías, estamos ahí. Y dice: aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo solamente será hacia Jehová, ha dicho Jehová. Escuche esto: alzar bandera en la tierra, tocar trompeta en las naciones, preparar pueblos contra ella, juntar contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenat, señalar contra ella capitán, hacer subir caballos como langostas erizadas. Preparar contra ellas naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes y todo territorio de su dominio. Temblará la tierra y se afligirá. Versículo 29 estamos. Porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, le faltaron la fuerza, se volvieron como mujeres. Incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Correo se encontrará contra correo, mensajero se encontrará con mensajero, para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Los vados fueron tomados y los baluartes quemados a fuego. Se consternaron los hombres de guerra, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: la hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó afuera. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sion, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo juzgo tu causa, y haré tu venganza, y secaré tu mal, y haré que su corriente quede seca, y será Babilonia montones de ruinas, moradas de chacales, espanto y burla sin morador. Siga, estamos en el versículo 38, escuche bien por favor. Todos a una rugirán como leones, como cachorros de leones gruñirán. En medio de su calor les pondré banquete, y haré que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. Como fue apresada Babilonia y fue tomada la que era lavada por toda la tierra. Como vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones. Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta. Tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Y juzgaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado. Y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y haré violencia en la tierra, dominador contra dominador. Por tanto, en aquí vienen días en que yo destruiré los hilos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ellas destruidores, dice Jehová. Nanichi, ¿por qué está leyendo todo eso? Porque es necesario, hermano, que nosotros entendamos cómo es que Dios opera y dicta el juicio sobre una nación. Si usted ha leído esto conmigo, estamos desde el versículo 1, capítulo 51 leyendo. Estamos hablando
Poderosa la gloria de Dios, que Dios no dicta un juicio sobre una nación porque sí, sino que Dios comenzó a hablarle a Babilonia, a decirle por qué el juicio venía, por qué es que Dios los iba a destruir. Le dijo, yo voy a pelear contra tu vanidad, yo voy a pelear contra tu codicia, yo voy a pelear contra tus ídolos, yo voy a hacer, mira lo que Dios le dijo, yo voy a hacer que tus ídolos, que ven, yo voy a hacer que se trague lo que ha hablado. Preciosa la gloria de Dios. Dijo, yo juzgaré a Abel en Babilonia y sacaré de su boca lo que se ha tragado. Y por eso aquí hay algo importante, y es que Dios le dice en medio de este juicio, salid de medio de ella, pueblo mío, y salvad a cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Y hay algo que yo quiero hablar en esta hora. Si a usted Dios le dice, si a usted Dios le revela y le muestra que se vaya a otro lado a vivir, amén, hágalo, porque usted déjese dirigir por Dios. Pero hay mucha gente, y escuche bien esto, por favor. No hay nación sobre esta tierra. No hay país sobre esta tierra que se vaya a librar del juicio de Dios. Yo quiero que usted lo entienda. Hay gente que se están mudando a diferentes lugares porque no tienen trabajo, porque se perdieron todo, porque necesitan darle de comer a sus hijos. Y hermano, eso es algo que no se puede contrarrestar porque tienen una familia que alimentar y eso se respeta. Pero yo lo que quiero que usted entienda es algo. Que nos podemos mover a la China. Nos podemos mover a Japón. Nos podemos mover a República Dominicana. Nos podemos mover a Europa. Nos podemos mover a Perú. Nos podemos mover a Colombia. Y más tarde uno. Más temprano nosotros. Toda la tierra va a experimentar el juicio de Dios. ¿Sabe lo que nos corresponde a ti y a mí que me estás escuchando? Que donde quiera que nosotros estemos, en la China, en el Japón, en el África, sea en Cuba, donde quiera que usted esté o a donde usted se vaya a mover, a buscar un mejor porvenir en estos días para su familia. Que donde usted esté bien delante de la presencia de Dios. Que si Cristo viene, usted se vaya con Él. Que si usted muere, usted o yo también morimos en uno de esos juicios que no sabemos porque nos puede pasar, nos vayamos con Cristo. Esa es la preocupación. Más allá también de darle un porvenir a su familia, de darle alimento a su familia, eso usted lo tiene que hacer. Pero más allá que eso, que donde quiera que usted se mueva, a Nueva York, a Pensilvania, a California, a Venezuela, si es que se quiere ir para allá, a donde quiera que usted se vaya, que usted esté bien delante de la presencia de Dios. Que si Cristo viene, nos vamos con Él. Que si la muerte llega, nos vamos con Él. Que pase lo que pase, somos de Cristo. Pero hay algo que tú y yo tenemos que entender. Los juicios de Dios no lo va a detener nadie. Los juicios de Dios, esto no lo va a detener nadie. Esto no lo va a detener nadie. Cada país, cada nación va a seguir experimentando el juicio de Dios, porque ya el reloj de Dios empezó a correr. Estamos en días de gracia. Estamos en días que Dios le está dando la oportunidad a la humanidad de arrepentirse. Pero el reloj de papá no se va a parar. Estos son días que la profecía de Dios se está cumpliendo, que ya los días finales se están cumpliendo. Lo que estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia. Y los que han leído la Biblia saben que después del arrebatamiento de la iglesia, la humanidad entrará, poderosa la gloria de Dios, lo que se conoce como la gran tribulación. Días de periodo donde el anticristo, un personaje político, va a gobernar esta tierra. Preciosa la gloria de Dios. Y serán poderosa la gloria, 7 años, donde el primer periodo será tiempo de paz, porque cuando la iglesia suba a los cielos, hermanos, esto será un caos. Esto será una crisis total. ¿A dónde se fue esa multitud? ¿A dónde se fue la iglesia de Jesucristo? Muchos, como Hollywood ya ha estado preparando el ambiente, dirán que nos fuimos con los extraterrestres. Habla de papá. Pero la iglesia sabe, y los apartados van a saber que fue el arrebatamiento de la iglesia lo que ha ocurrido. Pero viene este ente político que la Biblia dice que ya está en acción, el ministerio de la iniquidad, y allá en Europa todo está preparado, y Dios se lo reveló
habló a Daniel con detalle y le habló de lo que va a ocurrir en Europa. Le habló poderoso, le habló de Dios, cómo es que se va a levantar ese gobierno del anticristo, cómo es que de las Naciones Unidas tienen que salir algunos países, alabado sea, eso está en detalles en la Biblia, en Daniel, Apocalipsis, usted puede leerlo en detalles en su casa, precioso la gloria de Dios. Pero Dios le reveló todo esto. Dios le reveló todo esto a Daniel, y la iglesia, los amigos que están ahí, necesitan entender que estos tiempos no van a mejorar. Usted disfrútese a su familia, usted disfrútese a su trabajo, usted disfrútese a sus hijos, usted siga trabajando. Usted no, yo estoy diciendo que usted deje de trabajar y no, hay que trabajar mientras el día dure, hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo mientras el día dure. Pero sepa usted que estamos en días finales, que estamos en días cruciales y necesitamos estar bien delante de Dios. Esto no es que usted se vaya a New York solamente a buscar trabajo. Váyase a New York y busque trabajo si es que lo necesita hacer, pero váyase a buscar trabajo y asegúrese que esté bien delante de Dios. Aquí estará mi nombre escrito en el libro de la vida. Estará mi nombre escrito en el libro de la vida. Si la trompeta suena, me iré con Jesucristo. Si la muerte me llega a mi vida, ¿estaré bien delante de Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Pero entiéndalo y termino ya con esto. Preciosa la gloria de papá. Que lo que está ocurriendo en el planeta Tierra son juicios de Dios. Y esto no es que si lo profetizó fulano de tal, que si lo que... No, esto lo profetizó Jesucristo. Pero decir, y siervos de Dios o pastores, decirle a su congregación que lo que estamos pasando no son juicios de Dios, eso es ser irresponsable. Eso es esconder una verdad que puede salvar a muchos. Eso es querer ponerle la mano al sol. Eso es querer esconder lo que ya Dios ha venido hablando. Qué privilegio hermoso, iglesia y amigo que me está escuchando, que tú y yo podamos ser parte y estar vivos para poder contemplar que profecía tras profecía se ha venido cumpliendo delante de nuestros ojos. Y termino versículo 60, terminamos, capítulo 51, estamos ahí. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar lo que habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre había de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, escucha bien, y dirás: así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Venimos hablando desde hace casi una hora atrás cómo es que Dios dicta un juicio sobre una nación. ¿Por qué Dios dicta un juicio sobre una nación? ¿Y qué es lo que Dios está buscando después de ese juicio? Dios está buscando sobre Puerto Rico, sobre Miami, sobre todos estos lugares que ha ocurrido, Mississippi, Texas, Las Vegas. ¿Qué Dios está buscando? ¿Qué Dios está buscando a través de estos juicios? Que la gente se arrepienta. Que la gente mira al cielo y diga: verdaderamente Dios, tú eres real. Yo he querido huir de tu palabra, he querido ignorar lo que está ocurriendo, pero tengo que reconocer que yo sin ti no soy nada. Que quiero ser salvo, que esto se va a acabar. Entiéndalo, Dios mío. Yo quisiera que la gente lo entendiera. Esta tierra donde tú estás, esto, donde usted está pisando, esto va a ser consumido a fuego. La Biblia lo dice. Busque el libro de Pedro, léase esas epístolas de Pedro, preciosa, poderosa, como Dios le revela a Pedro y le dice: ¿sabes qué, Pedro? Esta tierra que una vez fue destruida por el agua, está reservada por esa misma palabra para ser destruida por fuego.
La Biblia dice que las islas desaparecerán. Que esta tierra va a ser destruida por fuego. Mire lo que pasó hace poco ahora mismo en California. Prácticamente un poblado completo destruido por fuego. La gente se cree que Dios no puede hacer eso. Si con una sola palabra Dios creó los cielos y la tierra. Y la gente dirá, pero es que es un Dios de amor, ¿por qué hace eso? Es que la gente se acuerda de Dios de amor cuando le conviene. Porque cuando el juicio cesa, la gente no busca a Dios. El juicio cesa y lo primero que la gente coge en la mano es la cerveza, es el cigarrillo. La gente está de espaldas a Dios y no quiere juicio de Dios. La gente habla de Las Vegas, pero hermano, váyase a Las Vegas, los que han ido a Las Vegas, por Dios de gloria. ¿Qué hay en Las Vegas? Es conocida Las Vegas por la ciudad del pecado. Y Las Vegas tiene un eslogan que lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas, como si Dios fuera ciego. Como si Dios fuera ciego. Yo tuve la oportunidad de ir a Las Vegas en una ocasión y mientras caminaba por las calles de Las Vegas, hay unas verjas, y entre los hoyitos de las verjas, usted sabe lo que hay allí. Allí no hay tratados puestos. Cuando tú caminas por esas calles, yo cogí una de esas tarjetitas y cuando yo miro la tarjetita, era una persona ahí ofreciéndose para que tú la llames, para que tú tengas relaciones con esa persona, prostituyéndose, iglesia. Todos esos hoteles de Las Vegas, todos esos son en monumentos y que la gente idolatra y que eso es lo máximo y eso es la diversión más grande, pero es donde más pecado hay. Vea lo que le ocurrió a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué le ocurrió? Destrucción, juicio, porque por el pecado. Y algo que hablábamos en la campaña, y termino ya, algo que hablábamos en la campaña aquí unos días atrás, es que en Apocalipsis 16 lo puede buscar en su casa. Búsquelo en su casa y léalo, iglesia, para que cuando le pregunten usted tenga con qué contestar. En Apocalipsis 16, en plena gran tribulación, dice la Biblia, que cuando los habitantes de la tierra están siendo consumidos por la úlcera y que el sol era tan fuerte que quemaba a las personas, ¿sabe lo que dice? Y no se arrepintieron de sus malas obras, sino que blasfemaron contra el Dios del cielo. Y yo le voy a decir esto, y culminamos ya este mensaje. Cómo Dios dicta un juicio sobre una nación, terminamos ya. Hay gente que ni bajo el juicio de Dios se van a arrepentir de sus pecados. Hay gente que dice, Nietzsche, eso es dictar juicio, eso es decir muerte, eso es lo que tú confieses por tu boca. No, hermano, eso es lo que está en la palabra. Que hay gente que ni aún teniendo la oportunidad de ser salvo, van a escoger ser salvo. Que ni aún la gente teniendo la oportunidad de arrepentirse, se arrepentirán de sus caminos. Hay gente que se va a perder como quiera. Hay gente que va a ir al infierno aún teniendo la oportunidad de ser salvo. De Jesucristo, del Señor hablándole a través de los mensajes, a través de la internet, a través de las emisoras, a través de los tratados, por todos lados Dios alertando a la humanidad. ¿Y sabe lo que ha hecho la gente? Blasfemar contra Dios, rebelarse más contra Dios. ¿Qué Dios está buscando a través de estos juicios a las naciones? Dios está buscando arrepentimiento. Que tú entiendas que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario y que Él es el único camino que el Padre ha provisto para que nosotros los seres humanos seamos salvos. Que solamente a través de la sangre de Jesucristo nuestros pecados, nuestras ofensas pueden ser borradas delante de Dios. Y no hay nada más hermoso que servirle al Señor, hermano, porque nuestra vida cambia, todo nuestro ser cambia. Somos instrumentos de bendición. Somos instrumentos de vida, somos instrumentos de donde Dios se glorifica para salvar a otros. El que no quiera reconocer que esto se está acabando, de verdad, sinceramente, pues entonces usted está viendo otra situación. Pero usted que está ahí, amigo, y los que me están escuchando a través de la radio, hable este mensaje a su familia, hable este mensaje a sus amigos. Olvídese si se burlan de usted, si no le creen. Hable, haga como Jeremías.
No hable más ni menos ni de lo que Dios le ha dado. Por eso Jeremías, cuando terminó el mensaje, dijo, hasta aquí las palabras de Jeremías. Porque cuando añadimos a lo que Dios nos ha dado, lo dañamos. Y cuando le quitamos lo que Dios nos ha dado, lo dañamos también. Por eso, hasta aquí me ha dado Dios en esta preciosa tarde. Y hasta aquí yo entrego en esta preciosa hora. Si hay algún hermano que me está escuchando ahí, algún amigo que me está escuchando a través de la radio, y usted dice, Nanichi, yo reconozco que Dios me habló. Yo reconozco que Dios me está llamando. Yo estoy apartado, yo estoy fuera de los caminos de Dios. Pero yo estoy viendo lo que está ocurriendo en la faz de la tierra y yo reconozco que estos son juicios de Dios. Yo y mi casa no queremos perecer. Yo quiero ser salvo, yo quiero estar en el cielo con el Señor cuando todo esto desaparezca. Yo no quiero estar aquí, Nanichi. Yo quiero ponerle un sello de vida a mi casa, a mi familia, a mis hijos. Esta es tarde de que tú aceptes a Cristo como tu Salvador, aceptes a Jesucristo como dueño y Señor de tu vida y que comiences a hablarle a otro en el tiempo que queda lo que está por venir. Es a ti que Dios quiere usarte. Es a ti que Dios te escogió para este tiempo. Preciosa la gloria de Dios. Así que hermanos, los que están ahí a través de la internet también, si usted quiere reconciliarse con el Señor, aceptar a Jesucristo como Salvador, usted lo escribe también. Preciosa la gloria de Dios. Y vamos a estar orando. Oramos por Adriana Rivera, oración por Eli Samuel, escribe Ruth Madragón también, oración, hijos Emanuel y Jonathan. Amén. Preciosa la gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos, por las vidas que están ahí, por los hermanos que están ahí conectados, por los que están a través de la radio. Y oramos, hermanos, porque hay veces hay vidas que no escriben, pero allá en sus cuartos calladitos se están reconciliando con el Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por este mensaje. Como tú me lo entregaste, así lo he entregado a este pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Con la urgencia, Padre, el desespero que siento en mi ser, Padre amado, que tú has puesto en mí, Señor, de hablar, de decirles, Dios mío, que el tiempo se está acabando, Dios, que ellos mismos puedan ver, abre los ojos, quita las vendas que Satanás ha puesto sobre las vidas, sobre los apartados. Dios, comienza, oh Dios mío, a traer los apartados otra vez a tus caminos, que vidas que nunca le han servido a Jesucristo, Padre, en este tiempo regresen, Padre, vuelvan a los caminos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, rompe cadenas, ataduras, rompe los yugos del diablo, sana, si hay algún enfermo ahí conectado, Padre, opera sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Sigue levantando hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo, sigue levantando predicadores, sigue levantando pastores, misioneros, sigue levantando hombres y mujeres, Padre, que hablen los que tú les reveles. Levanta niños en este tiempo, predicando tu palabra con poder y autoridad, y que en el tiempo que resta, Padre amado, podamos dar fruto abundante para ti. Toda la gloria es a tu nombre. Gracias, Señor. Así que, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludos a todos de parte de tu hermana y amiga Nanichi Rivera, mi esposo Miguel Rosario, mi hija Micaela. Sigan orando por nosotros, por la iglesia a la cual pertenecemos, la iglesia Luz en medio de las tinieblas, Camino a la Santidad. Nuestros pastores Irán Vega y María Vega allá en Ciales, Puerto Rico. Y que el Señor nos guarde hasta que Cristo venga. Dios les bendiga, Dios les guarde, y saludo a todos mis hermanos que están ahí en el Facebook. Dios les bendiga. La Iglesia La Nueva Jerusalén en Luisiana y sus pastores Francisco Guzmán y Brendaliz Parrilla te invitan a su gran campaña evangelística bajo el lema A la Final Trompeta, este próximo 5 de octubre, comenzando desde las 7 p.m., 6 de octubre, vigilia desde las 8 p.m., 7 de octubre, comenzando desde las 7 p.m., 8 de octubre, comenzando desde las 11 a.m., 12 de octubre, comenzando desde las 7 p.m., 13 de octubre, comenzando desde las 6 de la tarde, media vigilia, y culminando el 15 de octubre, desde las 11 de la mañana. En la exposición del mensaje estarán desde Puerto Rico el evangelista Miguel Rosario y la evangelista Nanichi Rivera. Gran campaña evangelística bajo el lema A la Final Trompeta, este
Esto se llevará a cabo en la iglesia La Nueva Jerusalén, ubicada en el 8290 de la Siegen Lane en Baton Rouge, Luisiana. Para más información, 225-394-3748. A Dios sea la gloria. 1710 AM y 107.7 FM. www.radioretenloquetienes.com. Una emisora comprometida con predicar las buenas nuevas de salvación. En Dios no hay sombra de variación. Dios sigue siendo el mismo que ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Todavía liberta, sana y salva. Corre por tu salvación. Escapa. El fin se acerca. Estás en sintonía de Radio Retén Lo Que Tienes, 1710 AM y 107.7 FM. Aquí escucharás palabra de vida, aliento para tu alma. Dios te bendiga. Día tras día, cada una de las señales bíblicas se cumplen al pie de la letra. El fin se acerca. Prepárate, porque escrito está, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 6 al 8. Prepárate, Cristo viene. 1710 AM y 107.7 FM. www.radioretenloquetienes.com. Iglesia La Nueva Jerusalén, haciendo la diferencia. Una iglesia de santidad y sana doctrina. Todavía hay una iglesia que tiene poder bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una voz que clama en el desierto. Iglesia La Nueva Jerusalén, ciudad de la verdad, monte de santidad. Los pastores Francisco Guzmán y Brendaliz Parrilla te hacen una cordial invitación a que nos visites en la Siegen Lane 8290, Baton Rouge, Luisiana. Para más información, 225-394-3748 o 787-909-6199. Te esperamos. Dios te bendiga. 7,000 rodillas que no se han doblado a Baales. Faltas tú. Haz la diferencia. Acércate a los caminos. Y juntos conquistemos vidas para Cristo. En santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. El cielo y la tierra están dando las últimas señales. Somos la generación del arrebatamiento de la iglesia. El tiempo se acaba. Escapa por tu alma. Radio Retén Lo Que Tienes, predicando el Evangelio desde Luisiana para el mundo entero. ...1710 AM y 107.7 FM. www.radioretenloquetienes.com. Una emisora comprometida con predicar las buenas nuevas de salvación.
descienda la bendición de Dios.